With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. El mundo está cambiando. Los balances y las cuentas de resultados siguen siendo importantes, pero menos. El fin ya no justifica cualquier medio. Y no todo vale. El tiempo, la gestión emocional, la felicidad propia ajena, la alegría, la empatía, la comunicación que conecta o la armonía que existe cuando se hace lo que se dice son algunas de las nuevas guías que han desplazado el autoritarismo. Ese hacer sin explicar ni convencer, y se han erigido como pilares fundamentales de empresas, instituciones, colectivos e individuos capaces de transformar el mundo. Escribamos con todos ellos el presente para transformar ese futuro. Se están forjando nuevos liderazgos. Bien hallados a este espacio de nuevos liderazgos. Hoy un programa diferente y especial. Bueno, ya lo estáis oyendo, no está con todos vosotros Sandro Maciá, yo soy Alejandro Peiro, pero bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y del nivel del programa que se vislumbra hoy. El que sí que está con nosotros, por supuesto, es el artista que hace que todo esto gire y funcione. Él es Juan Antonio Marín. Juan Antonio, muy buenas. Muy buenas, pues lo has dicho tú muy bien, ¿no? Hoy tenemos una edición especial, un programa especial, muy especial, porque hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado precisamente muy especial. Una voz con una trayectoria profunda, no solo en el ámbito jurídico y empresarial, sino también en el compromiso con los valores que construyen sociedades más justas y conscientes. Nos acompaña Luis Pardo. Luis María Pardo. Luego dirá él cómo quiere que lo llamemos, pero bueno, Luis María Pardo, presidente de Justitiia, que no lo he dicho bien, Justitiia es que europea. Los que no estamos en derecho, no estamos en derecho nos cuesta. Perdonen un poco el inicio del partido, que es así como se llama este comprometido partido en defensa de un Estado de Derecho, de separación de poderes y las libertades fundamentales en Europa, tanto en Europa como en España. Evidentemente, que más allá del cargo institucional que Luis representa, es un tipo de liderazgo que es de lo que nosotros hablamos, que escasea. Y escasea porque es un liderazgo que yo me gustaría denominarlo como valiente. ¿Basado en qué? En principios, basado en una visión de futuro, basado en una sensibilidad especial hacia la transformación social, que es importantísimo. Hoy vamos a hablar con él de liderazgos con propósito. Porque hay que tener propósito, hay que tener integridad, sobre todo ese es el propósito en tiempos de incertidumbre. Y de cómo construir espacios de influencia desde la ética, la legalidad y la acción cívica. Luis, bienvenido. Es un honor tenerte aquí presente en esto de nuevos liderazgos y empiezo por una cosa muy sencilla, muy básica. Vamos a hacerlo muy bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí en vuestra casa. Para mí es un placer. Y no me preguntéis por el nombre del partido, por favor. ¿Quién lo ideó? Nos cuesta hasta pronunciarlo. Tendríamos un poco enemigo. Sí. Todo el mundo me dice, en los últimos tiempos me dicen, habéis montado un excelente movimiento con el peor nombre posible, ¿sabes? Y digo, sí, tenéis razón. Intentaremos llegar a hacer algo para ver si nos presentamos a unas futuras elecciones que la gente tenga algo más sencillo que Justitiia Europa. Es que cuesta pronunciar. Doy fe de ello. Bueno, ¿por qué te metiste en todo este lío? Bueno, yo me meto por mis hijos.
el año 2021, durante una crisis sanitaria que todo el mundo ha vivido y que no hace falta que yo ahora me venga aquí a explicar, mis hijos fueron violentados en sus derechos fundamentales, más allá de lo que nosotros, los padres, decidimos en el colegio en Italia donde estudiaban, que se iba a someterle a unas pruebas que en aquel tiempo, todo el mundo ahora recordará esas PCRs, esas pruebas de antígenos que se tenían que someter, y yo decidí con mi mujer de que los niños en Italia no debían someterse a esas pruebas. Mis hijos tenían 7 y 6 años, el colegio, por encima de la voluntad de sus padres y la de mis hijos, que se negaron a hacer esas pruebas, quiso someterle a hacerle esas pruebas médicas. Mi hijo David salió con una crisis de ansiedad, mi hija Eleonora se la hicieron. Yo estaba en Madrid trabajando en esa época, me tuve que coger un avión, volverme a Milán, irme a hablar con la directora y explicarle que lo que habían hecho no solamente era violentar los derechos de los padres sobre los hijos, sino de mis propios hijos. A partir de ahí me di cuenta en lo que se venía. Para situar en contexto, estamos hablando de mayo del 2021, no existía todo el proceso que después vino con esa pérdida de libertades, y decidí en una serena conversación con mi mujer decir que yo me tenía que ocupar de intentar defender a una parte de la población que iba a ser indefendible por parte del Estado. Yo no era abogado y me colegié 3 meses después. En agosto del 2021 me colegié, me dediqué a salvar causas perdidas y tuve la fortuna y yo diría que el honor de llevar a distintas personas en las cuales me involucré, despedidos de puestos de trabajo, niños que no podían ir al colegio por una sintomatología que tenían, profesores que eran sancionados por no hacer el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera, que hizo que la gente me empezara a conocer. Entonces, la idea fue que una vez que nos dedicamos a los derechos fundamentales, presentarnos a las elecciones europeas para que allí de donde estaban saliendo los principales reglamentos que estaban violando los derechos humanos, pues intentar dar una voz diferente que se estaba limitando en el territorio de la Unión, ¿no? Y así nació la idea de Justit Europa, y de ahí nos fuimos a las europeas, intentando, pues con un programa muy sencillo de defensa de las libertades públicas, que la gente entendiera que el pensar diferente no puede ser nunca delito. Uy, ambicioso. Parece que no, pero ambicioso. Sí, pero la vida en sí mismo es una ambición. Y creo que la vida es un proyecto, y en el cual el proyecto de defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales tiene que ser una pieza para todo ciudadano o para todo político que quiera hacer política y que quiera recuperar la verdadera dimensión que debería tener la política, que no es llenarte el bolsillo, sino defender a los ciudadanos. Y lo de pensar diferente nunca puede ser delito. Hoy, más que nunca, se está viendo, ¿no? Donde la libertad de información y la libertad de expresión está cediendo. Recordemos que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, pero también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, está cediendo ante todo, ¿no? Y todo ya es tildado de desinformación. Pero claro, yo puedo pensar de manera diferente, incluso puedo desinformar. Como decía hoy, mientras que lo hagas sin violencia y que tú apoyes tus tesis, tú puedes defender también una información que piensas que es cierta, porque lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo vivo, incluso lo que yo odio, nadie me puede privar de eso porque es mío, está dentro de mí. Y creo que estos principios tienen que estar por encima de todo. Por cierto, estos principios, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, incluso la libertad de tratamiento, fueron vulnerados durante estos 4 años. Y de verdad que crees que yo, de tus palabras, reflejo que hay una crisis institucional, evidentemente, y si existe, y tal como tú la ves, ¿no? O como tú la estás visualizando, ¿cómo podemos revertir esa situación? Porque estamos hablando de corrupción, estamos hablando de elementos, de valores que se están perdiendo, de libertades que se están perdiendo, de procesos que estamos en algún modo retrocediendo. ¿Cómo revertimos todo eso? Identificando el problema. ¿Qué existe ahora mismo en España y en la Unión Europea? 2 regímenes. En España tenemos un régimen del 78 que nos ha traído a un sistema de corrupción política e institucional a los más altos niveles que se conozcan, yo creo, desde hace más de 40 años. Pero en Europa, en la Unión Europea, se repite ese mismo sistema. En la Unión Europea se ha creado un sistema político donde son los lobbies los que gobiernan y donde tenemos una eurocracia, o le llaman también burocracia, donde a través de una Comisión
Europea, pues viene a gobernar prácticamente a los países. Bien, después de 40 y casi 5 años, ¿qué ha sucedido en España con el régimen del 78? Pues que las cúpulas de los partidos políticos deciden absolutamente todo, de 2 grandes partidos. ¿Y qué sucede con esto? Pues que tienes a un fiscal general del Estado imputado, que tienes una serie de... Bueno, yo lo digo en los últimos días, lo digo con énfasis, que se han consumido España en putas y cocaína. ¿Y esto por qué ha sido? Porque el mismo sistema les ha dejado de hacer esto. La Constitución española nos llevará a una dictadura, pero no en sí mismo la Constitución, sino aquellos que pervierten la Constitución en provecho propio. Por ejemplo, hoy puede ser el presidente Sánchez, pero mañana puede ser el presidente Feijóo y mañana puede ser otro presidente. La cuestión es, si tenemos identificado el problema y sabemos que tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como la Constitución española permite o habilita que suceda esto, la pregunta es, ¿por qué no cambiamos la norma? Si lo que ha fallado ha sido la norma que ha habilitado esto, ¿por qué entonces no reformamos la Constitución para que el Consejo General del Poder Judicial no sea elegido por los políticos y sea elegido por los jueces? ¿Por qué no reformamos la Constitución para que el Tribunal Constitucional no sea elegido por las cúpulas de los partidos, sino que sea elegido por los jueces o incluso con un referéndum? ¿Por qué no cambiamos la Constitución para que se haga una reforma de la iniciativa legislativa que no vale para nada? Porque en España recoger firmas no vale para nada, y hacemos que los ciudadanos como en Italia puedan proponer referéndum que sean vinculantes. ¿Por qué no modificamos la ley para que todas las instituciones se devuelva a la neutralidad, la independencia y la objetividad, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido aquí en la Comunidad Valenciana con la riada, con la gota fría, con la dana, llamarlo como queráis, y que se ha demostrado una incompetencia de todas las instituciones por tener a sus colegas enchufados en las instituciones, de todos los niveles? ¿Por qué hemos reproducido un sistema estatal, de gobierno estatal en autonomías, diputaciones, provincias y ayuntamientos que nos ha llevado a un nuevo reino de taifas? ¿Por qué no hacemos una modificación del Estado? ¿Por qué no se puede abordar además de manera pacífica el decir, oye, si esto es lo que no funciona, ¿por qué no lo modificamos? Y aquí lo que viene es, los 2 grandes partidos o las cúpulas de los partidos te dicen, no, lo único que hay que hacer es poner un parche. Yo lo decía antes a micrófono cerrado. Si usted tiene un velero y tiene un boquete en el velero y usted zarpa, el velero se hunde con todo lo que hay dentro. ¿Y no será mejor sacar el velero? Lo sacas a puerto, lo arreglas, lo reflotas y navegas. Nunca el sentido común fue tan radical como hoy. Bueno, nunca el sentido común fue tan radical y nunca el intentar hablar con cordura fue tan difícil. Es decir, correcto. Hoy en día, tener una conversación como la que estamos teniendo, de manera, pues yo qué sé, pues con ideas, con valores, sin ideología, hablando de sentido. A nosotros nos intentan tildar siempre, nos buscan, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas de otro? ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Porque tienes que ser de los míos o estás contra mí. Pero yo siempre les digo, oye, ¿y si nos juntamos en una mesa y estamos de acuerdo en 15 puntos y lo que no nos desune son 2 o 3? ¿Por qué tenemos que hablar de los 3 puntos? ¿Por qué no plasmamos, llevamos los 15 hacia adelante y estos 3 los retiramos? Y cuando hayamos cumplido los 15 nos sentamos y decimos, bueno, y en esto no estábamos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Ellos, al contrario, lo que intentan es generar una polarización entre la sociedad. ¿Para qué? Para que la ideología, que al final se ha convertido en la idea de los que ellos llaman pobres, estén continuamente enfrentados. Por ejemplo, lo último es la guerra. O sea, la guerra de Ucrania, donde se ha visto la incompetencia de una Comisión Europea que ha sido incapaz de tener un papel diplomático en Europa y lo único que ha hecho ha sido rearmar a los lobbies del negocio de la muerte, te dice ahora que van a mandar a tus hijos al frente a luchar por una guerra cuando... ¿Por qué? O sea, es decir, ustedes han sido los que han causado todos estos centenares de miles de muertos. Pero claro, si te empiezas a echar para atrás, y voy a llegar hasta Schuman, años 60, te das cuenta de que hay una diplomacia coercitiva, y esa diplomacia coercitiva nació con la guerra de Kosovo. O sea, la guerra de Kosovo, por parte del alto representante de la que era la Comunidad Económica de aquel momento, que era Javier Solana, se decide que había que bombardear un país soberano como era Serbia. ¿Por qué decía que allí se estaba cometiendo un genocidio, cuando luego se supo que no era tal cual? Pero si te vuelves para atrás, Schuman ya dijo
que Europa no se construyó y tuvo la guerra. Y donde nos encontramos hoy mismo son 65 años después. Ante la misma situación, Europa no se ha construido y tiene la guerra. Tiene la guerra en todos los puntos de vista. La guerra militar, la guerra de las administraciones, la guerra entre estados, la guerra entre políticos. ¿Es esta la Unión Europea que nosotros queremos? ¿Es esta la Europa que queremos? ¿Es esta la España que queremos? Pero la transformación social que parece que tú reivindicas de algún modo, que ya se intentó hace una década aproximadamente y fue un fracaso. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque parece ser que tal como lo planteas me suena, permíteme la expresión, a política ficción. ¿Por qué? Porque por un lado suena muy bien y todos, yo creo que vibra en la mayoría de la sociedad lo que tú dices, pero luego ya hemos visto por experiencias pasadas, no hace mucho tiempo, que dos grandes partidos se rompieron para romper el mapa político de la dualidad que existía en este país y que una vez te metes en la rueda, por eso digo política ficción, nos encontramos que el sistema te arrastra. Tal como está montado, ¿cómo rompemos ese sistema desde dentro? Porque ya una vez te metes dentro, ni las diputaciones se cambian, ni las comunidades autónomas se cambian, porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Muchos políticos se llenaron la boca de decirnos esto, y luego o fracasaron, o mintieron, o ambas cosas. Bueno, yo te voy a hablar de mí. Y luego la gente que saque las conclusiones que tenga que sacar respecto de si es posible que ciertas personas puedan cambiar el rumbo de la historia o puedan cambiar el rumbo de los acontecimientos. Yo soy una persona que ahora soy abogado o ahora soy el presidente de un partido, pero hace 5 años yo trabajaba en una empresa con mis hermanos, hacía un trabajo que nada tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Antes era guardia civil y decidí por amor cogerme una excedencia y marcharme a Italia a vivir y conducir un taxi durante 7 años cuando yo no sabía ni italiano, ni sabía lo que era la ciudad de Milán, ni sabía absolutamente nada de otra cultura. Pero antes, en la Guardia Civil, yo decidí prestar un servicio a España y antes había sido militar. En fin. Cuando yo llegué a Italia y me encontré donde estaba en un país diferente y vi que el derecho de la Unión Europea no existe, porque no existe, o es muy complicado que se aplique por parte de los estados, me di cuenta que dije, yo voy a intentar revertir esta situación. Y otro hubiera tirado la toalla. Por ejemplo, mis hijos. Mis hijos son tanto españoles como italianos, porque tienen una madre italiana y un padre español. Pero al nacer en Italia, ¿sabes lo que pasó? Que el registro italiano decidió que mis hijos tenían que llevar solamente el apellido de su padre. Los dos, el paterno y el materno. En cambio, en el registro consular le pusieron a mis hijos el apellido materno y paterno. Resultado, mis hijos tenían 2 identidades. Te estoy hablando del año 2012, no te estoy hablando de hace 40 años. Yo decidí emprender una lucha y ahí me encontré con otros padres, como por ejemplo García Belló en Bélgica, donde decidieron emprender una lucha para reconocer la identidad del nombre, la identidad de la persona y del ser humano. Entonces yo dije, si estas personas han conseguido hacer esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Después de 3 años, el gobierno de Italia me dio la razón y cambiaron los apellidos de mi hijo y de mi hija, que ya había nacido. Y entonces a partir de ahí me dije, yo todo lo que me proponga puedo conseguirlo. Yo no tenía la carrera de Derecho, me matriculé en la UNED y me saqué la carrera de Derecho en un taxi. En un taxi trabajando por la noche. Y yo me dedicaba a estudiar la carrera por la noche. Cuando llegamos a crear el partido y el movimiento, mucha gente me decía, pero ¿cómo vais a cambiar las cosas? Eso es imposible. Hay uno de los puntos del contrato electoral que es la transparencia electoral. La transparencia electoral en la cual en España existen irregularidades que todo el mundo que ha estado en una mesa o en un partido las conoce. Y nosotros decidimos impugnar esas elecciones para llevarlas a los tribunales de justicia para decir, ¿por qué se nos ha cancelado el acto de campaña de inicio de Justicia Europa en Barcelona cuando empezamos? ¿Por qué no había papeletas en los colegios de Justicia Europa? ¿Por qué en determinados colegios incluso nos dijeron que nuestra candidatura a nivel estatal había sido cancelada? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se nos dejaron presentar recursos administrativos en la Junta Central, en la Junta Electoral Central? Y todo el mundo decía, no va a valer para nada, no va a valer para nada. Recurrimos al Supremo y nos impusieron costas por haber osado de haber interpuesto un recurso. Llegamos al Constitucional y no nos inadmitió. Ahora, pero hemos llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué ha dicho el tribunal? Ha abierto un caso contra España. ¿Por qué? Porque considera verosímiles aquello que nosotros hemos denunciado. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? Que va a evaluar si ha habido irregularidades en España. A mí, la próxima persona que me diga, a mí, a Luis María Pardo, que no se pueden llevar a cabo las cosas, si tú piensas eso, retírate.
Mi vida no ha sido eso. Y yo lo que intento con el contrato electoral que queremos presentar es decir, estos puntos los tenemos que cumplir. Que los demás no los hayan cumplido, a mí me da igual. Este movimiento nace sin ideología, nace fuera y alejado de los viejos dogmas y consignas del pasado, de los que, por cierto, Podemos y Ciudadanos eran rehenes y esclavos. Los dos. Porque a un lado o al otro eran rehenes de aquellos que les pagaban. Pero a nosotros nos financia el ciudadano. Yo no soy rehén de nadie. Nadie del movimiento rehén, excepto del que te fiscaliza. ¿Y quién te fiscaliza? El que te aporta económicamente. Y nosotros no recibimos subvenciones públicas de nadie. Dependemos del ciudadano. Por tanto, ¿por qué no va a ser posible llevar a cabo este cambio que nosotros estamos proponiendo si nace de la sociedad por y para la sociedad? ¿Puedo? Claro, hombre, por favor. A ver, Luis, porque no importan las normas, que sean las que sean, si no hay consecuencias por incumplirlas. Entonces, hoy las normas no han cambiado de hace 10 años, prácticamente, o 20. ¿Y es que hace 20 años eran buenas? No, pero bueno, pues había cierta vergüenza o cosas que... Y hoy esas mismas ya no es que no valgan, es que se han hecho, como que se han cambiado de bando, ¿no? Que están allí favoreciendo a... Entonces, este cambio que puede venir, o que ojalá viniera, si no lleva aparejado una vara de castigo, voy a decir. De medir. Sí, y de que las cosas tienen que tener consecuencias, dará igual todas las normas que cambiemos, si el que está arriba le da igual porque es intocable. No es que ya se siente, es que es. Hoy es intocable. Por desgracia, todo lo que estoy diciendo, en España, y yo no sé otros países, hoy los políticos en general, no digo los políticos, perdóname, quiero decir, eso es muy injusto, porque gente que se bate el cobre y que está dándolo todo por vecinos, no, hablamos de los de la televisión, ¿vale? Para que nos entendamos. Son intocables. Y entonces, ¿por qué no retiramos las inmunidades y las inviolabilidades a los diputados? Bien, pero... Creo que lo hace. Luis, Claro. ¿quién lo va a hacer ellos? Pero no, Claro. pero ¿por qué no? Sí, no, pero vamos a ver. ¿Y por qué no puede llegar la sociedad hacia hacerlo? Correcto. O sea, porque además, sí, ¿y tú por qué no te limitas en el mandato? O sea, ¿por qué no vamos a un reinicio moral? O sea, es que aquí al final toda esta historia, Correcto. yo antes leíamos un tuit donde decían Podemos, Vox, todos han dicho sí, pero ninguno ha dicho que hace falta un reinicio. Ninguno ha dicho que hace falta un reinicio moral, ético, espiritual, porque donde estamos en la corrupción de hoy, eliminando la derecha o la izquierda, no mirándolo desde un prisma ideológico, la corrupción de hoy ha llegado a tal punto en el cual se ha banalizado incluso de que todo vale. O sea, tú puedes incluso contratar a una persona que es una prostituta, meterla en un puesto público y que te aparezca ahí el presidente y que diga, vaya vergüenza, qué asco, oiga, pero es usted el presidente del ente público, ¿es usted qué había hecho? Entonces, a esto se ha llegado. Entonces, bueno, más de lo mismo, ¿para qué? O sea, ya no se puede con más de lo mismo. Ya no se puede seguir haciendo todo esto sin coger y decir no podemos continuar por esto, porque este es el problema. Entonces, está identificado el problema. Y ahora decimos, no, pero es que hace 10 años se intentó. No se intentó. Lo que se intentó fue, quítate tú que me pongo yo. Esa es la cuestión. Lo que ellos intentaban en ese momento era ser partícipes de lo mismo que estaban viviendo nosotros. Y eso a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado porque yo he visto gente que ha querido entrar en el movimiento no para defender un movimiento sin ideología de la sociedad, para trincar. Sí. Para venir a hacer lo que están haciendo los demás. Esa gente no está aquí. Esa gente no puede estar aquí. Este movimiento tiene fecha de caducidad. Yo siempre lo he dicho, este movimiento tiene una fecha de caducidad, pero yo me pregunto, si a ti te financia el ciudadano, si a ti te fiscaliza el ciudadano y tú dices la verdad, ¿qué va a hacer el ciudadano? Te va a apoyar. Pero si tú mientes, ¿qué va a hacer el ciudadano? No te va a apoyar. Por tanto, el ciudadano decidirá si este movimiento está diciendo la verdad y es comprometido con lo que dice o si está mintiendo o no. ¿Por qué? Porque lo que hacen los partidos que se encuentran, como eran Podemos y Ciudadanos, era financiarse del sistema público. Es decir, tú puedes mentir, tú puedes hacer lo que quieras, que no tiene ninguna repercusión. Ahí va, pero ¿y en el momento en el cual un partido político o un movimiento se financia solo y exclusivamente con la gente? Si tú mientes, ¿qué va a hacer la gente?
Pero es un trabajo de pedagogía, el que yo entiendo. Bueno, a eso es una estamos. pedagogía brutal. ¿Por qué? Porque tú has dicho de cambiar la mentalidad del ciudadano, no del partido. Que evidentemente vivimos en una partitocracia. Es que yo no vengo a que la gente nos vote. Correcto. O sea, Me aquí parece el genial. concepto nuestro es que yo no vengo ni que tú me votéis a mí. Yo vengo a que vosotros reflexionéis, seáis críticos y que digáis, pues bueno, un proyecto así, no de Luis María Pardo, no de Justicia Europa, es el proyecto que tiene que existir. Porque a lo mejor nosotros, si nuestro momento de la historia es solamente poner las cartas de encima de la mesa diciendo, esto será el problema, estas serán las soluciones y esto es como se tiene que llevar a cabo. Pero a lo mejor no somos nosotros los que lo vamos a llevar y surgirá otro movimiento, no lo sé. Pero desde luego es este el plantel que Es hay que como hacer. encender la chispa Y a partir de ahí que hacerlo. ocurran cosas. Yo no tengo ningún miedo a enfrentarme al futuro. Es más, vosotros, los que nos están escuchando, son el futuro. La gente que nos escucha, que va a una universidad, la gente joven, ellos son el futuro. Ellos son el futuro absolutamente. Yo lo que intento hacer, y todo el equipo que me acompaña a mí, desde Luis Jiménez hasta Mamen, Ernesto, todos, es intentar abrir la mente de la gente y, lo que he dicho al inicio, recuperar la verdadera dimensión de la política, más allá del voto, más allá de lo que sea, porque esto es trascendental para entender el por qué nosotros estamos aquí. Pero sin libertades, sin libertad de expresión, sin de verdad medios de comunicación. Es te que la libertad se permitan- defiende desde uno mismo. El que no es capaz de defender sus libertades públicas y sus derechos humanos es esclavo absolutamente del sistema. O sea, tú no puedes ir a un partido, a una asociación, a pretender de que ellos te defiendan lo que es tuyo. Los derechos humanos nacieron para defendernos los individuos de la colectividad. Por tanto, usted no puede ir a la colectividad para que le defienda su derecho, porque entonces lo ha pervertido, lo ha prostituido. Es suyo. La integridad física, la libertad de información, la libertad de circulación, la libertad individual. Correcto. El pensar diferente es tuyo. El odiar. Hoy se habla mucho del odio, pero el odio es tuyo, o sea, entra dentro de ti. Otra cosa es como tú lo puedas expresar. Pero es tu pensamiento interno, entonces dices, tú tienes que defender tu posición ideológica respecto de lo que tú sientes en los derechos humanos y luego vete ya a buscar a más gente. Pero si tú no defiendes tus derechos, ¿por qué vas a buscar ese cobijo en otras, no sé, en otros entes para que ellos hagan lo que tú deberías hacer? ¿Y cuál sería? Perdóname, luego continúas tú. No. Porque estoy muy interesado en saber esa hoja de ruta. ¿Cuál sería la hoja de ruta que tenéis pensada para que esta transformación empiece a calar, tenga un sentido, tenga una continuidad? ¿Dónde tenéis que tocar? Las puertas de la juventud, evidentemente, me parecen imprescindibles, ¿no? En este momento. Porque además están como desganados en el sentido de que ya les da igual todo. Ellos están viviendo otros valores, otros principios y otras cuestiones que no tienen nada que ver con las nuestros. Porque Se ellos han están desconectado de la sociedad. Exacto, la desconexión es absoluta. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? La desconexión y la deshumanización de la población es absoluta. Es decir, todo va a deshumanizar para generar un nuevo ser humano. Un nuevo ser humano en el sentido de que el sistema o el gobierno de turno será el que te diga qué tienes que pensar, dónde tienes que vivir, cuándo tienes que nacer y cómo vas a morir. Esto es así, y hoy ya en día es así. Entonces, los jóvenes se encuentran desconectados y adoptan mensajes polarizados. Con el tema de la inmigración, por ejemplo. El tema de la inmigración en España, que es un problema gravísimo, no se está viendo desde una percepción de política de país en el cual se haga un plan verdadero de inmigración a 5, 10, 15, 20 años. No. Deportaciones. Esto es como decir, ¿el presidente del gobierno es el problema? Sí, pero no es el único problema. El presidente del gobierno puede ser el problema, pero el sistema también es el problema. ¿La inmigración es el problema? Sí, pero ¿por qué hay inmigración? ¿Por qué se está fomentando eso? ¿Cuántos hijos tienen los españoles? ¿Por qué se está llevando hacia un discurso en el cual, por ejemplo, se está haciendo a los jóvenes ver que los mayores son sus enemigos? Pero ¿alguien se para a pensar lo que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos en los trabajos? Hoy en día tú en un trabajo tienes una ley de prevención de riesgos laborales que hasta la silla se te mide, los baños, hasta el papel higiénico, todo. ¿Cómo trabajaban nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Quién está cuidando a los nietos? ¿Quién está cuidando a los niños hoy en día? ¿Por qué se dice que los mayores son los enemigos y se les tilda de yayos porque cobran una pensión? ¿Por qué se utiliza eso con los jóvenes? Por la nueva lucha de clases. ¿Cuál es la hoja de ruta? Nuestra hoja de ruta lleva
desde septiembre del 2023 intentando a través tanto de las redes sociales como de los eventos físicos, porque no hemos dejado de hacer eventos nosotros, yendo a la gente, contactando con la gente, que la gente nos explique sus inquietudes y nosotros decirle lo que queremos hacer nosotros. Hoy, bueno, hace unos días en el Teatro Amaya de Madrid, con más de 600 personas, presentamos un contrato, que en un programa donde tenemos 15 puntos, que es los 15 puntos del sentido común. Y son los 15 puntos que hay que tratar para modificar lo que está pasando en este país. Eso lo vamos a repetir mañana, tarde y noche en las redes sociales y en todos los eventos donde vayamos por España para explicar a la gente que esto es lo que hay que hacer y que esto es el sentido común. Ahora, después habrá unas elecciones que convocarán pues dentro de 6 meses, dentro de 3 o dentro de un año, y nosotros intentaremos presentarnos con ese programa. ¿Para qué? Para ir a las instituciones y cambiar las reglas del juego. Nosotros no venimos aquí a que nos vote o dar nuestro voto para que gobierne Sánchez o Feijóo, la derecha o la izquierda. Nosotros venimos a que la gente que quiera verdaderamente cambiar el sistema firme lo que está puesto ahí. Y si no lo cumplen, no van a tener nunca nuestro voto. A ver, yo no es que me haya quedado sin palabras, pero yo en verdad sí que esta música, yo lo he escuchado. Yo he escuchado que hay que volver a votar la Constitución. He escuchado que hay que tener una verdadera separación de poderes. He escuchado que me financio con el dinero de los afiliados. He escuchado que tengo públicamente todas mis cuentas y que se pueden revisar y que están todo ahí. Y que en verdad todo eso no importa. Eso en verdad a la gente no le importa. Lo que pasa es que este mensaje tuyo, que como dice Juan Antonio, pues bueno, pues te puede pinchar, ¿no? De gustar, de decir, ostras, si no lleva aparejado, si no sois capaces de generar una ola de ilusión, se va a quedar en eso. A mí cuando me preguntan ¿por qué hoy Feijóo no es capaz de...? Porque no hay ilusión. Si tú quieres cambiar lo que hay, o hay ilusión o la gente no cambia. Yo, cambiar por cambiar, pues no, porque me quedo como estoy o no voy a votar. Ahora, si hay ilusión, si hay algo que... Y cada uno tiene su ilusión. Lo malo de esto es que antes la ilusión de uno era la de todos. Hoy hay que ver qué tecla es la de la ilusión de unos, de otros, para generar esa ola que arrastre. Porque es verdad que que las heridas están muy tiernas. Es decir, que el desengaño lo hemos tenido hace muy poquito. Sí, no hace tanto tiempo. No hace tanto. Entonces, tu labor es más difícil, Luis. ¿Con quién? Quiero decir, con los hemos dicho antes. Sí, porque a pesar, es Partidos verdad anteriores. lo que tú comentabas, Luis, es verdad que si ellos no venían a esto, pero a toro pasado. Cuando estaban, venían a eso. Luego es verdad que cuando ya le ves, como se dice, ¿no? A toro pasado, pues ya se ve, pues esto a toro pasado. Pero en el momento la gente se ilusionó, la gente creía, la gente... ¿Pero por qué hablamos de ellos y no de nosotros? Ojo, ahí es donde... Claro, o ¿Qué sea, diferencia? Es que era la pregunta. ¿Qué hay de diferente Pero es que- realmente? Porque el que se nos está escuchando, Luis... esa es la pregunta que deberíais hacerle a ellos, no a mí. No. O sea, ¿Qué hay de diferente en ti? Ellos fueron los que llevaban una propuesta y no cumplieron. Correcto, pero... Es decir, la pregunta debería ser a ellos ¿por qué no cumplieron ustedes lo que ustedes dijeron que deberían haber cumplido o por qué pervirtieron absolutamente todos esos postulados que les llevaban a hacer que hubiera podido haber un cambio? Porque no es votar la Constitución, es reformar la Constitución. Pero es más, ninguno de estos tendría lo que hay que tener para proponer, como yo propongo en el contrato electoral, que haya un referéndum dentro de España respecto del modelo de la Unión Europea. O sea, esas son cosas diferentes. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que estar en esta Unión Europea? Es decir, ¿quién ha votado a la Unión Europea? La última vez que se votó a la Unión Europea, ¿cuándo fue? Correcto. La Constitución. ¿Y qué pasó? Que hubo 4 países que dijeron que no. En España no, porque no somos democráticos. Sí. En España no se vota nada. Pero Francia, Irlanda, Dinamarca y Holanda votaron que no. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hizo la Unión Europea? No se vuelve a consultar nunca más. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no votamos esto? La pregunta respecto de por qué fallaron ellos esa no me interesa. Debería ser planteada a ellos. Yo lo que propongo es un contrato electoral y lo que nosotros proponemos son 15 puntos para devolver la ilusión a la gente. Ahora, serán ellos los que nos juzgarán si nosotros no cumplimos. Deberá ser la ciudadanía la que lo juzgue. Porque está muy bien decir que ellos no reciben subvenciones públicas, pero trincan de las subvenciones públicas. Está muy bien decir yo me uno o yo solamente me financio con el afiliado, pero luego la verdad es que trincas 30, 40 millones de euros de subvenciones públicas. ¿Y por qué no las renuncias?
Vale, dices que lo vas a hacer, luego no lo haces nunca. No, porque no, pero hoy en día, por ejemplo, sale públicamente un partido político diciendo hay que rechazar las subvenciones públicas y estás trincando subvenciones públicas. Y entonces, ¿por qué no las rechazas? Claro. Porque tú las estás recibiendo. ¿Por qué no coges las subvenciones y las devuelves al Banco de España? Porque eso sí lo puedes hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque vives en un sistema en el cual hay que reformar la ley de financiación de partidos. Pero eso no lo estás diciendo. ¿Por qué no lo dices? Pues porque no enfrentas los problemas de manera real. Ahora. Nosotros nacimos en el septiembre del 2023, aunque nosotros veníamos de toda la crisis sanitaria y toda la pérdida de libertades que hubo. Nosotros en las europeas nos presentamos haciendo una campaña en un Renault Laguna. 3 personas. Recorriendo España. Un coche maravilloso, ¿eh? Sí, y no era ni mío, sino era prestado. Y conseguimos 30.000 votos. Oye, Cada voto de esos 30.000 que se consiguieron fue de un esfuerzo titánico y con un presupuesto que daba risa, no llegaba ni a 30.000 euros. Entonces, ya partiendo de esa base, tú te puedes proponer lo que quieras y puedes llegar a lo que quieras. Ahora, la gente tiene que ver si quieres seguir votando a más de lo mismo, quiere quedarse en casa como un 50% de los españoles o quiere dar la oportunidad a Justit Europa. No está mal, 30.000 votos, 30.000 euros. Oye, una campaña que la cuadras, A mí me gustaría, mira, por matizar alguna cosa, porque es súper profundo este tema y este debate. ¿Has hablado? Sí. A mí me tiene en vilo totalmente, porque estoy muy atento y quiero saber más. Quiero saber cuáles son esos puntos de tu contrato social, que parece un nuevo contrato social, pero hay otra cosa que quiero matizar y reflexionar con vosotros, ¿no? Y es toda renovación, revolución, reconstrucción viene de crisis profundas. Si vemos la historia de la sociedad a nivel europeo, mundial y español también, cuando tocamos fondo es cuando de verdad la gente se entusiasma, se engancha. Pero esa situación nunca llegamos a tenerla del todo, porque de algún modo salimos, en España con el turismo, con otras historias, ¿no? Con subvenciones, con financiación, con deuda pública, con lo que sea. Pero no acabamos de estar del todo en crisis. Con lo cual, ¿no te parece que a lo mejor las situaciones del pasado que llevaron a esas renovaciones, a esas revoluciones, son el motor o el motivo por el cual, entre otros, ¿no? Evidentemente habrán más, ¿no? No acabe de darse... no acabe de despertar. De despertar a la gente, efectivamente. De darse cuenta a la gente... Eso le van a hacer una guerra. Para que no nos despertemos más. No, lo que te van a hacer es rearmar unos ejércitos en Europa, no para ir a una guerra, sino para cuando esté el control social, ir a por los ciudadanos. Y ahí tendrás la revolución. Y lo que nosotros decimos es que hay que hacer una contrarrevolución civil. Pero es que pasó en la pandemia. Si en la pandemia nos estuvieron encerrados durante muchísimo tiempo, ya no recuerdo en el tiempo que fue el mayor experimento de control social de la Pero humanidad previo social. a lo que va a venir ahora. O sea, en lo previo a lo que viene ahora mismo, cuando está el rearme y con lo que te quieren plantear es, o sea, tú tienes un sistema económico en la Unión Europea que está quebrado a través de la deuda pública en una política de subvención. Hay 2 bancos centrales en el mundo, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Ahora mismo, con lo que se va a implantar del euro digital y el control social que se va a llevar a cabo, si no ya se está llevando a cabo el tema de las zonas de bajas emisiones, etcétera, 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 lo que se va a hacer es que toda dependencia del ciudadano dependa de la institución. La institución te podrá pagar cuando quiera. ¿Por qué se quiere hacer un rearme en Europa? No para luchar en un frente contra Rusia, Estados Unidos o China, sino para que el Estado europeo, para que la Unión Europea luche contra las revueltas de sus ciudadanos. Y ahí tienes la crisis que va a estallar. Entonces, lo que se tiene que dar cuenta la gente es que ya estamos en esa situación, ya estamos en la antesala y que todo se ha ido preparando para eso. La crisis del 2008, la crisis que luego hubo con el tema de la sanidad y la pérdida de las libertades fundamentales, el incluso que salga gente diciendo que hay que mandar a los niños al frente a luchar por una guerra que ni nos va, que ni nos viene, son síntomas de una ciudadanía o de una sociedad decadente. Y ellos van a buscar el revertir esa situación, pero para su provecho propio. Y es donde los ciudadanos se tienen que dar cuenta en dónde se encuentran. Yo siempre digo que esto es un puzzle, pero que si tú ves el puzzle en vertical, tú no te vas a enterar de lo que hay. Tú te tienes que alzar y mirar desde arriba y colocar las piezas. Y en el momento que hayas colocado las piezas, has entendido absolutamente todo. Porque no es una pandemia, ni es una crisis sanitaria, ni es una crisis bancaria. Es un conjunto. Entonces, el momento que lo tienes identificado, te dirá, bueno, ¿y usted no tiene miedo a que le quiten la vida? Bueno, ¿y?
O sea, este es el momento en el cual nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hay. Por cierto, que muchas de estas situaciones que eran tildadas pues de negacionistas, etcétera, se van cumpliendo con el paso del tiempo. Se van imponiendo por el uso de la razón. Y entonces dices, bueno, pues yo creo que ha llegado el momento. Tú me preguntabas, ¿y vosotros qué proponéis? El primero es el reinicio moral, la despartidización de las instituciones del Estado, la reforma de la Constitución, más España y menos Unión Europea. O sea, en la política económica, ¿qué pasa con los autónomos? ¿Por qué se criminaliza continuamente a los autónomos? ¿Por qué quienes generan riqueza son los mayores perjudicados? Y podemos seguir así ahora. ¿Por qué en España se aplica el Código Penal militar a la Guardia Civil? ¿Alguien entendería que por una sanción que pudiéramos, no sé, en un puesto de trabajo, que sería, yo qué sé, un día de empleo y sueldo, tal, un guardia civil acabe preso en una prisión militar? O sea, eso está pasando hoy en día. ¿Por qué los guardias civiles no deciden sobre la desmilitarización del cuerpo? ¿Por qué tenemos miedo a esos viejos y dogmas, consignas del pasado que nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué no utilizamos o apagamos el globalismo y encendemos España? ¿Por qué no tenemos un debate sobre la energía nuclear? Sereno, reflexivo, crítico. ¿Por qué no vemos los pros y los contras de las energías que le llaman renovables, pero que son subvencionadas con deuda pública que pagamos todos los ciudadanos? ¿Por qué no defendemos al sector primario español, que es un 20% de la economía española? ¿Por qué no estamos dejando que se vayan a Marruecos las empresas españolas? Así, ¿por qué no defendemos los derechos fundamentales? Es decir, el contrato es la ilusión en sí misma. Ahora, lo que no puede ser es ir a despertar a una persona que ha perdido la esperanza. Nosotros lo que estamos intentando con lo que estamos haciendo es decir a esa persona, yo sé que es muy difícil que usted vuelva a tener la fe sobre absolutamente nada, pero nosotros, nuestro cometido aquí es intentar que la recupere. Por lo menos que la recupere. Luego ya veremos si usted quiere votar o no quiere votar, pero por lo menos, como digo yo, vaya y explique que hay una posición que no es que sea mía, sino que creo que es del sentido común, que está a favor de que no nos dejemos pisotear en nuestros derechos y libertades. Tenemos que terminar, de verdad, y solamente me queda decir una cosa, ahora te paso y con eso concluyo. Me quedo, sí, pero me voy a quedar con una palabra que has dicho. Lo que nunca muere es la esperanza. La ilusión se puede perder, se puede arrinconar, la podemos recuperar, pero la esperanza nunca muere, y eso la debemos de algún modo mantener. A mí me gustaría que te despidieras tú, ¿no? Que cierres esta pequeña conversación invitando a la gente a que tenga esa esperanza o ilusión que tanto anhelamos todos los ciudadanos. Que nos reserves otra vez otro día para hablar de la segunda parte de ese contrato, de ese social, de ese face to face con la sociedad. Que seguramente en algún sitio lo podrá visualizar y ver y debatir con vosotros cualquier ciudadano. Entiendo. Yo nací un 10 de marzo de 1979 en la calle de la Esperanza, en la Clínica de la Esperanza. Muchas casualidades. Mi abuela se llamaba Esperanza y nació el mismo día que yo, el 10 de marzo, pero de 1922. Que no pierda la esperanza. Que no pierda la esperanza. Y que las pequeñas victorias de los ciudadanos son las que han hecho cambiar el mundo. Siempre, siempre. Y la gente que se quede con esto. Y yo estaré encantado de volver aquí, explicar el contrato o lo que venga, porque ha sido un placer el poder departir hoy con vosotros aquí en esta casi 3/4 de hora que llevamos. Ojalá, muchas gracias. Ojalá, Luis, dejemos atrás el vanagloriar y poner en valor que en una cafetería o en un restaurante acordaron el futuro de España y están orgullosos de ello y lo ponen en valor. Un parche lo han hecho como la norma, cuando eso, oye, pues pasó, tuvo que hacerse, pero para luego posteriormente hacerlo bien. Pero la segunda parte, esa se les olvidó. Esa es la que tenemos que hacer, ¿verdad?, la sociedad. Es la que tenemos que hacer la sociedad. Me quedo con un Luis valiente, emprendedor y luchador y que un liderazgo rebelde. Y que la esperanza sea una forma de liderar el futuro. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Puedes encontrar este y otros podcasts de la serie Nuevos Liderazgos en las principales plataformas de podcast. Búscanos en iVoox, Spotify, Podimo, Apple Podcasts, YouTube Podcasts o produccioneselrubicon.com y disfruta de los nuevos liderazgos que están cambiando el mundo. With so many options,
Why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.